La idea de espiritualidad es difícil de describir en pocas palabras. A veces se ha definido como la capacidad que tenemos para comprender lo que somos y el papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. Sin embargo, esta definición puede resultar muy general. Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha hecho preguntas acerca del sentido de la vida, el porqué de la existencia y el origen divino. ¿Por qué vivimos? ¿Qué debemos hacer con nuestras vidas? ¿Llevamos una vida correcta? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? En el intento de dar respuestas a estas interrogantes, han surgido religiones, filosofías y hasta ciencias, todas con el mismo objetivo: encontrar la verdad. Descubramos juntos qué es la espiritualidad. Los seres humanos somos multidimensionales. La espiritualidad es una de esas dimensiones, esa que busca establecer vínculos con lo inmaterial, es decir, aquello que nuestros sentidos no pueden percibir, pero que en un nivel más profundo podemos sentir, algo que está más allá de lo físico. Nuestra relación con un Dios, a través de una religión o no, entra en el ámbito de la espiritualidad. Se trata de creer en una vida más allá de lo visible, en una inteligencia superior o un poder divino que nos guía. Es una de las formas de conectar con un entendimiento profundo, desde el interior del ser, para tener una comprensión más profunda sobre nuestra vida. En este sentido, cada uno de nosotros puede relacionarse con ese mundo espiritual, pero desde un lugar interior, no físico. La espiritualidad es una apertura a comprender el significado de la vida, a indagar en su misterio. Es una actitud de búsqueda del sentido de vivir. Es una de las fortalezas del ser humano, con un concepto muy amplio. Puede explicarse como una conexión con lo sagrado, pero también como un propósito de vida. La creencia en una dimensión que está más allá del entendimiento humano es una forma de ver la espiritualidad. Para muchas personas existe una deidad superior que da sentido a la vida y se fundamenta en la fe. Tener fe y confianza en que las tormentas pasan es un punto de apoyo en situaciones difíciles. No importa en qué Dios quieras creer o a qué religión pertenezcas, al final, estar en contacto con ese Dios es lo que podrá sostenerte en la enfermedad, en los conflictos y la caída en los estados de ánimo. Ser espiritual no implica necesariamente aceptar una religión. Sin embargo, cuando creemos que alguien mira nuestras acciones, nos sentimos responsables de cumplir según sus preceptos. Nuestra esencia, nuestra alma, es en sí misma espiritual, porque desde el momento en que nacemos, nos permite darnos a conocer de una manera única e irrepetible. Eso está dentro del universo de lo que verdaderamente somos, la dimensión de nuestro espíritu, de nuestra alma. Por eso somos espirituales en esencia. Muchas personas no creen en esta forma de vivir y prefieren ser más racionales, identificarse con todo aquello que puede ser comprobado por la mente y los sentidos. Otros creen que no es posible ser una persona completa sin desarrollar la dimensión espiritual. En todo caso, es una decisión muy personal. Nadie que ha ido a lo divino ha vuelto para contarlo. Es un misterio. Cada uno de nosotros debería redescubrirse constantemente y rehacerse a medida que vayamos por la vida. La espiritualidad es una parte importante de este proceso, ya que nos ayuda a construir la estructura de lo que somos. Cuando nos conectamos más a nuestra espiritualidad, mejoramos nuestra relación con los demás y con el mundo, ya sea en la búsqueda de la espiritualidad mediante una religión o siguiendo nuestra propia fe. Quiero compartirles una historia que vi hace poco que ilustra de cierta manera un recorrido hacia lo espiritual, y esta persona lo describía de esta manera. Hace poco me di cuenta que había una voz dentro de mí. Esa voz se callaba cuando yo hablaba, y cuando yo me callaba, él hablaba. Poco a poco me di cuenta que este era un ser que vivía en mi interior, que cuidaba de mí, de mi respiración, de mi presión sanguínea. Así que empecé a callarme para escucharlo, y me di cuenta lo diferente que éramos él y yo, y entendí que mi trabajo espiritual era cerrar esa brecha para convertirnos en una sola persona, en alguien integral en lo espiritual y lo físico.
Las experiencias místicas son eventos que pueden sacudir nuestro mundo en un solo instante. Pensar en la espiritualidad y hacerla parte de nuestra vida nos ayuda a sobrellevar el trabajo, el estrés, los problemas y las veces en que la vida nos parezca dura. Hacer de la espiritualidad una parte íntegra de nuestro plan para una vida saludable le aportará muchos beneficios. A medida que crezca, nos ayudará a descubrir el sentido de nuestra vida, a mejorar el sentido de paz, los tiempos difíciles y de estrés. Todo esto mejorará nuestro bienestar emocional, mental y nuestra salud en general. Es una manera de adquirir nuevos valores y de mejorar en aspectos tales como el silencio, el ser más reflexivo, el aprender a vivir con poco, la sociabilidad o la necesidad de escuchar y de ayudar al prójimo en todo aquello que necesita. Los seres humanos que logran encontrarse consigo mismos no necesitan imponer nada a nadie. Saben que cada persona tiene su tiempo en el despertar de la conciencia. La música y la espiritualidad están estrechamente unidas. No solo las experiencias espirituales sirven de inspiración para las composiciones y la expresión musical espontánea. La música también se usa especialmente para crear el entorno adecuado para los servicios religiosos, meditación o rituales. Pero como la música y la espiritualidad están tan estrechamente ligadas, es difícil definir sus respectivos límites. Lo espiritual es como un espacio abierto entre el mundo humano y el divino. La música mantiene este espacio permeable. Para empezar, la música crea este espacio. Es una puerta de acceso a nuestra naturaleza espiritual. La música trasciende nuestra mente pensante y nos transporta a un estadio superior, un lugar sin juicios y sin miedos limitantes. A lo largo de la historia, la música ha sido un elemento de conexión con la naturaleza y de elevación hacia la espiritualidad. En una sociedad como la actual, llena de ruido externo, abrumador y enajenante, es difícil mirar dentro, el único lugar donde habita el espíritu. La sociedad del siglo XXI crea falsas expectativas de realización en la consecución de bienes materiales y éxito social. Sin embargo, cuanto más ruido recibimos, más difícil se hace el proceso de encuentro personal y de desarrollo espiritual para escucharnos internamente. Existen dos herramientas muy útiles: el silencio y la música. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.